Buenos días, profesor. Buenos días, niños. Bienvenidos a la primera sesión del tercer bimestre. Tengo problemas de red de mi zona, es por eso que me he demorado, se ha demorado. Ya con la disculpa del caso. Bien, bienvenidos a este tercer bimestre, y este tercer bimestre lo harán mucho mejor de lo que han desarrollado en los temas del lenguaje. De todas maneras, mis felicitaciones a su retorno. Bien, entonces ya vamos a dar inicio con nuestra sesión de aprendizaje, y por lo cual presento el primer tema de lo que es hoy día en lenguaje. Se titula La crisis de la lengua quechua. ¿En qué consiste crisis? La palabra crisis Buenos días. Buenos días. La palabra crisis significa una situación de desnivel, una situación de desarmonía, una situación donde las cosas no son del bienestar del grupo humano. Entonces, frente a eso, cuando se dice la crisis de la lengua quechua, el quechua es una lengua originaria de nuestro territorio nacional. Es la lengua del Incario, la lengua del Tawantinsuyo, la lengua que creció paralelamente con el crecimiento del imperio incaico cuando nace en estos valles interandinos de la región de Cusco, Apurímac, Andahuaylas, en toda esa región. Entonces se calcula que el quechua es una lengua básicamente pues que sobrevive a través del tiempo. Bien, entonces como preámbulo a esto, el quechua como lengua originaria y lengua del Tawantinsuyo de los incas, pervive y sobrevive en el tiempo. El quechua es una lengua que ha llegado fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, se dictan en la Universidad de Cornell, en la Universidad de Michigan, para los que hacen desarrollo de trabajos de investigación, especialmente en antropología y otras áreas. En muchos institutos de Australia también se dicta el quechua. ¿Para quién? Para los turistas que quieran venir al Perú y conocer más de nuestra cultura ancestral. Entonces, desde luego que cuando llegaron los españoles en el siglo XVI al Incario, trataron de eliminarlo, pero no fue posible. El quechua sobrevive en el tiempo. Cuando Pizarro llega al territorio nacional, el quechua básicamente en extensión ocupaba todo el territorio del Incario, que llegaba Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Entonces, en esos territorios hay regiones que todavía se habla el quechua. Por ejemplo, en Argentina, en Estero Verde, se habla el quechua. En la parte norte de Chile se habla el quechua. En Bolivia, en Ecuador, y algunos lugares, algunas comunidades nativas de la selva del Brasil. Veamos en nuestro material. Bien, aproximadamente unos 8 millones de personas en América del Sur se comunican en quechua, considerada la lengua originaria con más hablantes en América. La mayor parte de hablantes está distribuida en Perú, entre 4 y 5 millones, Ecuador 2.2 millones y Bolivia 1.7 millones. Y en grupos menores que habitan en el norte de Argentina, 120.000. En Colombia, 4.400, y en Brasil, entre 700 y 900, en la región sureña de Acre. Sin embargo, a pesar de poseer una cantidad de hablantes considerable y haber ganado presencia igual, la Constitución peruana, artículo 48, reconoce al quechua como una de las lenguas oficiales. No se puede aseverar que dicha lengua está atravesando una crisis que podría originar su extinción. La palabra extinción es desaparición. Aquí me detengo para poder explicar. Cuando Pizarro llega en el siglo XVI al territorio del vasto imperio incaico, del Tawantinsuyo, había más de 100 lenguas en el Incario. Hoy en día solamente sobrepasa más de 30 lenguas. El mayor número de lenguas es en la selva peruana. Entre las principales estaba el conigo, el llanisha, el ashaninka, el campa, el jíbaro, el amuesha, el aro. Bien, entre las principales.
Y en la zona andina del Perú está el quechua y el aymara. Y mínimamente tenemos otras lenguas en la provincia de Yauyos. Bien, entonces el cauqui y el jacaro, que esas lenguas de todas maneras van a desaparecer o están desapareciendo, son pocos los hablantes. Hace 40, 50 años todavía se hablaba, hablaban unas 10, 15 personas la lengua de los chimús. Hoy en día nadie habla la lengua de los chimús, es una lengua extinta. La palabra extinción significa desaparición. Entonces la lengua chimú es extinta. La lengua de los mochicas desapareció definitivamente. Entonces cuando en el siglo XVI habían más de 100 lenguas. Cuando los europeos llegan con Hernán Cortés y muchos anteriores a territorio de Centroamérica, o llámese también la invasión, la conquista de los ingleses a territorio norteamericano, en toda América en ese entonces había más de 900, casi 1000 lenguas. Hoy en día en América pues no hay 900 lenguas. En el Perú ya no hay 100 lenguas, solamente sobrepasamos más de 30 lenguas. Bien, entonces te he explicado la palabra extinción. Entonces se promociona de que el quechua puede extinguirse, pero yo no lo creo. Ya porque ya traspasamos las fronteras del territorio nacional, dos universidades principales de Norteamérica lo dictan, en Australia lo dictan, entonces eh, no creo que se extinga, como podría ser, aunque yo no creo. Prosigo en la lectura, ya que está rodeada de un gran e injusto desprestigio social que ocasiona restricción en uso. Aquí me detengo, subrayo esta expresión. Mire, el quechua, sobre el quechua no hay una identidad cultural de los hablantes. El hablante andino dice, cuando se le pregunta, ¿sabe hablar quechua? Sabe, pero dice que no sé hablar quechua. De esa manera no hay identidad, hay una deslealtad. Entonces, sobre eso dice, la que está rodeada de un gran e injusto desprestigio social que ocasiona restricción en su uso. Nosotros hablamos el castellano, una lengua europea que viene de España, que trajo los españoles con Francisco Pizarro y sus huestes. Lo correcto sería hablar nuestra propia lengua. Muchos países de Europa hablan su propia lengua. Por ejemplo, Inglaterra habla su propia lengua, no habla una lengua extranjera. España habla su propia lengua que se desarrolló durante 4 o 5 siglos allá en territorio de los íberos. En cambio, el Perú habla el castellano, que lo correcto sería hablar nuestra propia lengua, ¿no? El quechua. La India habla su propia lengua, ¿no? Su propia lengua que proviene del sánscrito. El sánscrito es una lengua milenaria, antiquísima, madre de la mayoría de las lenguas indoeuropeas. Entonces, cuando digo indoeuropeas, el sánscrito es la lengua madre de las lenguas europeas. Ya, ese es otro tema que les voy a explicar más adelante. Entonces, con esto no hay identidad. El habitante andino dice no conocer el quechua. Entonces, ese es un injusto y desprestigio social no querer nuestra cultura. Dice, el problema de fondo, tal como afirman los expertos, es la discriminación social hacia esta lengua y sus hablantes. Entre los mismos hablantes se discrimina las culturas, el costeño del habitante de la costa discrimina al habitante de la zona andina, le dice serrano, o cholo o indio, desde ahí viene la discriminación racial, y entonces el hablante quechua dice no saber el quechua o menospreciarse, ¿no? Entonces, en esa discriminación, justamente ese entorno social va utilizando básicamente el castellano. El lingüista Rodolfo Cerrón afirma que existe un perjuicio enraizado. Rodolfo Cerrón es un investigador de la Universidad de San Marcos, ¿no? Ha escrito muchos libros sobre el quechua. Hubieron otros, está Gary Parker también, ¿no? Entre otros, un norteamericano que hizo investigaciones de clasificación sobre el quechua. Prosigo en la lectura. Afirma que existe un perjuicio enraizado según el cual para muchas personas oír hablar el quechua llega a incomodar y avergonzar.
incluso a los que la tienen como lengua materna. En consecuencia, en las zonas andinas la gente ya no transmite a sus hijos porque creen que está asociada a la pobreza en que vive. Eso es lo que creen y es así realmente. Por ejemplo, en la zona andina, el niño quechua hablante va a la escuela. ¿Qué le enseñan? Le enseñan a leer en castellano, no en su lengua. Desde ahí está mal. El sistema del Ministerio de Educación está mal, ¿no? Lo correcto es enseñarle a leer y escribir en su propia lengua y luego llegar al castellano. ¿Bien? Entonces, ahí el sistema educativo está mal enfocado. De forma similar, la antropóloga Cecilia Rivera, experta en lenguas nativas, señaló en una investigación que realizó años atrás que hay una plantilla mental que considera, ¿no?, debajo de lo urbano, lo campesino debajo del mundo moderno, lo indígena debajo de lo occidental y el quechua debajo del español. Ahí está resaltado. Mire, plantilla, ese está en el esquema mental. Explico, dice plantilla mental, en la mente de las personas ya está ese desprestigio. Entonces, frente a eso, se tiene, cuando dice plantilla mental que considera lo rural debajo del urbano, lo campesino debajo del mundo moderno, lo indígena debajo de lo occidental y el quechua debajo del español. Entonces, en nuestro esquema mental está enraizado eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conocí varios profesores que estudiaron en Abancay. Abancay es una zona donde se habla quechua, toda la serranía habla el quechua. Entonces, unos alumnos le preguntan a un colega, profesor, quiero que me traduzca esto. No, yo no sé hablar quechua. Entonces, yo le escuché hablar a la niña, entonces yo te voy a ayudar y lo traduje, ¿no?, su tarea. Entonces, después le dije al profesor, tú estudiaste en Abancay, primaria, secundaria, te formaste de profesor en Abancay, pero ¿cómo no vas a saber quechua? Tu esposa habla quechua, tú hablas quechua, tus padres hablan quechua. Miren, ese es un ejemplo. Y en otros grupos también es así, se va dando eso, ¿no? Entonces, eso ya es una plantilla. En la mente de las personas está insubordinarse o desprestigiarse, pero no se realza la cultura andina, ¿no? Entonces se menosprecia a la misma persona. Entonces dice acá, confundimos el idioma con un vergonzoso defecto o un obstáculo para ser un ciudadano de verdad. A consecuencia de este estigma, o sea, el estigma es una marca, es una señal que corroe la sociedad, ¿no? Se ha reducido el uso del quechua al ámbito familiar y local, y cada vez son menos las personas que lo utilizan. Si esta situación continúa, llegará el momento en que ya no queden hablantes y se convierta en una lengua muerta. Aquí me detengo. Dice, si en esta situación continúa, llegará el momento en que ya no queden hablantes y se convierta en una lengua muerta. En el mundo, entre lenguas muertas, ¿cuáles serían? En el caso peruano, los chimúes, la lengua chimú que hablaban los chimúes de la cultura chimú, y es una lengua muerta. En Italia, el italiano, el latín ya es una lengua muerta, es una lengua académica, solamente para asuntos académicos. Los italianos que hablan el italiano, pero no es el latín de los romanos del mundo antiguo. En la India hablan el hindú, que ya no es el sánscrito. El sánscrito es una lengua muerta, pero es una lengua académica. ¿Cuál es la diferencia? El chimú no es una lengua académica, es muerta. Lengua académica es porque hay libros, hay diccionarios, la lengua está en los libros y se puede aprender. En cambio, cuando una lengua es muerta y no será académica como el chimú, pues ya no hay, podrán haber algunos folletos, ¿no?, pero no libros para poder seguir hablando, para poder aprender. El griego, por ejemplo, es una lengua bastante académica, todavía se sigue utilizando, ¿no?, pero no es muerta. Entonces, la lengua de los iroqueses. ¿Quiénes son los iroqueses? Los iroqueses son los grandes habitantes de las grandes praderas de Norteamérica. Los Sioux, ¿no? Los Sioux, los guerreros, a los apaches, etcétera. Todas esas etnias tenían su propia lengua, entonces sus lenguas son muertas, ya no son académicas, ya no hay manera de rescatarlas.
Por ejemplo, tenemos dos lenguas acá en la provincia de Yauyos, en Lima, el cauqui y el jacaro. Casi académicas diríamos, pero no, hay algunos folletos en la Biblioteca Nacional, algunos folletos, pero no es para aprender la lengua, eso solamente es referencial. En unos años más acabará esta lengua y será una lengua muerta, pero no será académica. En cambio, el latín es académico, el sánscrito es académico, por ahí una producción literaria donde se puede aprender. Entonces, muchas lenguas mueren, ya no es manera de resucitarlas, es imposible. Muere con su gente y así. En el año 80 habían 4 hablantes del chimuco, de la lengua de los chimucos. Esos 4 murieron y desapareció definitivamente la lengua chimuco. Es una lengua muerta. Bien, dice, llegará el momento en que ya no queden hablantes y se convierte en una lengua muerta. Explicado es el tema. ¿Cuándo es una lengua muerta? ¿Cuándo es una lengua académica y cuándo es una lengua en uso? Razón por la que se lanza un grito de alarma para salvaguarda y protegerla, pues toma parte de nuestra cultura. La lengua, una lengua, cual fuere el escenario político, local, geográfico, lo que sea, es parte de la cultura. ¿Y qué es cultura? Es el saber humano. ¿Bien? Entonces, por eso, para fomentar su uso, se ha propuesto introducir vocablos. Sinónimo de la palabra vocablo es palabra, término, voz. Vocablos quechuas en el lenguaje cotidiano de los peruanos como ari. Ari significa sí, manam no, adverbios, ¿no? Ayinyachu, buenos días. Pajarincama, hasta mañana. Ayinhuata, feliz año. Ayinmi, está bien. De esta forma, los quechua hablantes ya se sentirán que se comunican en una lengua obsoleta, sino que percibirán de la sociedad el respeto y el deseo de preservar su lengua y su cultura. Se debe tener presente que para emplear voces quechuas, primero es necesario aprender a valorar la diversidad lingüística. Diversidad lingüística quiere decir qué lenguas hay en nuestro territorio. Vuelvo a repetir, la lengua campa, el yanisha, el aru, el amuesha, el jíbaro, el aru, ¿no? Esas son lenguas de la selva peruana, el huitoto, ¿bien? Entonces hay que valorar esas lenguas. Diversidad lingüística y cultural del país, ¿no? En la zona andina tenemos el aymara y el quechua. Históricamente les digo, el aymara es la lengua más antigua que el quechua. Antes que surja el imperio inca se hablaba en todo este territorio del mundo andino, habían unos 7 millones de hablantes y el quechua tenía pocos hablantes, pero cuando empieza a crecer el imperio inca, empieza a crecer el quechua. Entonces todavía sobrevive el aymara, que se habla en Puno, en Arequipa y más en Bolivia. En Bolivia se habla el aymara y el quechua. Entonces, ese es conocer diversidad lingüística. La lingüística es una ciencia que estudia las lenguas de la tierra con sus propias gramáticas, pues de diversidad lingüística y cultural del país. Ya es hora de ponerle fin a este síndrome colonial. Explico acá qué cosa es síndrome colonial. Cuando Francisco Pizarro llegó a territorio nacional, a los incas que sobrevivían quedaban, los querían eliminar de todo, su vestimenta, su cultura, su forma de vivir, su tradición, y es más, dijeron, hay que desaparecer su idiosincrasia, su forma de pensamiento, ¿no? Su cultura, su quechua, pero no pudieron desaparecerlo. Algunos españoles salían con arcabuces a eliminar a los sobrevivientes y ellos en las zonas andinas se protegieron y sobrevivieron. Ven, a tal menosprecio. Solamente en 5 años, cuando llegan los españoles, los europeos a territorio americano, especialmente a Centroamérica, en Centroamérica en 5 años nomás habían muerto con gripe. La gripe, ¿quién los trajo? La gripe lo trajo los españoles, ese virus. En solo 5 años habían 20.000 aborígenes muertos con la gripe. Y más el menosprecio, la mita. La mita era el trabajo forzado que obligaban a los aborígenes a trabajar de por vida en las minas sin pagarles un salario,
estado de esclavitud, ¿no? Entonces eran mucho más. Entonces, ese era un síndrome, es un mal colonial, ¿no? Que trajo de intentar desaparecer hasta su propia lengua. Superar la diferencia y éstas sean vistas como una oportunidad para crecer como ciudadanos de una misma nación, con una historia milenaria que reconoce su heterogeneidad cultural. La palabra heterogéneo significa diverso, no igual, ¿no? Y esa diversidad justamente está en nuestras lenguas. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta para poder ampliar? No, profesor. Ninguna. Entonces vamos a desarrollar nuestras preguntas. Dice, ¿qué cantidad de personas habla el quechua? Entonces, ahí en el texto tenemos básicamente, ahí tenemos la información. No, el Perú de 4 o 5 millones de hablantes. 4, entonces respondemos ahí, ¿qué cantidad de personas habla el quechua? Un promedio de 4 a 5 millones de personas. Se habla el quechua en el territorio nacional. Bien. 2. ¿En qué países habla el quechua? ¿Y cuál es el país que tiene más quechua hablantes? Bien, entonces aquí tenemos también la información, ¿no? Dice, los países que hablan el quechua son Ecuador, Bolivia, ¿no? Argentina, Pero, profesor, Colombia y claro, Perú y Brasil, ¿no? Entonces, claro, estamos inmersos porque nosotros, el origen del quechua es el Perú profundo entre los bajíos de las zonas interandinas, entre lo que es el Cusco, la Purímac, esos valles interandinos. Ahí nace el quechua, ¿no? Entonces, casi nadie, pocos hablaban, ahí hablaban el quechua, en esas pequeñas comunidades. Entonces, cuando crece el imperio inca, empieza a crecer en población. Entonces, el quechua era magnánimo, no era el como el romano, el conquistador romano que obligaba a todo. El, el Inca conquistaba un territorio y decía, bueno, solo quiero que me obedezcan, ¿no? Cultiven sus culturas. Era magnánimo, era muy buena gente el Inca. No quería, cultiven sus culturas, cultiven su lengua, pero sí me tienen que tener respeto y obedecer. Pero aún así, pues, sobrevivían sus lenguas. Y entonces, cuando crece, el quechua también es aprendido porque las autoridades incas se comunicaban, entonces muchos aprendían rápidamente. Entonces, estos son los porcentajes. Entonces, el país que habla mayor número de quechua hablantes es Perú, ¿no? Prosigue Ecuador, después prosigue Bolivia y luego prosigue Argentina, ¿no? Este territorio de Argentina es el Estero Verde, donde aún ahí también consumen carne de llama. Y Colombia, ¿no? Con 4.400 y Brasil menos de 1.000 hablantes. Bien, entonces sobre esa pregunta acá respondemos, ¿no? ¿En qué países habla el quechua y cuál es el país que tiene más quechua hablantes? Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia. Aunque no figura Chile, porque Chile es mínimo. Si en la parte norte de Chile también se habla y también los chilenos comen carne de llama. Y eso le digo, ¿por qué les pongo el ejemplo de carne de llama? Porque la llama existe en el Cusco, en Huancavelica, en Puno. Entonces el habitante tiene perjuicios, ¿no? O sea, miren, si Argentina come la tripa, los intestinos de la llama, el huancabelicano, el cusqueño desprecia su propia carne, ¿no? Creo que en una clase anterior les digo, ¿no? Esta información es básicamente de cultura. Miren, el huancabelicano, el cusqueño o el puneño está cansado de la carne de paco o la carne de alpaca, ¿no? Los chilenos se lo llevan eso y lo enlatan y en enlatado lo venden a los argentinos. A los argentinos le encanta la carne de paco o la carne de alpaca, que es un auquénido parecido a la llama, más pequeño. Fíjense, miren, ¿por qué? Porque el argentino está cansado de tanta carne de res y prefiere la de alpaca o paco, como se le dice en quechua. Entonces, mire, es así que
básicamente, pues, Chile también mínimamente en la parte norte, entre Tacna y esos bajíos cercanos, se habla el quechua. Bien, ahora, ¿qué dice el artículo 48 de la Constitución Política del Perú? Profesor, dice el Pregunta. artículo 48 que reconoce el quechua como una lengua oficial. Muy bien, alumno. ¿Tu nombre es? Díaz Nicolás Padilla. Padilla, muy bien, 20. Muy bien, Padilla, por tu participación. Entonces, el artículo 48, retomando eso, antes de 1968 del siglo pasado, la lengua oficial del Perú solamente era el castellano. Ya cuando llega al poder el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, él instituye como una lengua oficial al quechua y el aymara. Miren, hasta ese era un atropello. La lengua oficial del Perú solamente era el castellano y no el quechua, antes de 1968. A partir de 1968 se instituye que el quechua también es una lengua oficial. Mire, era un desprecio, ¿no? Porque la lengua de nuestro territorio es el quechua. El castellano solo es un castellano europeo, es una lengua o un idioma extranjero que viene de Europa, ¿no? Claro, sin menospreciar sus atributos, ¿no? Entonces ese artículo lo precisa básicamente en la cultura. 4. ¿Por qué? Entonces ahí responde, ¿no? De que la lengua oficial, instituye que la lengua oficial del Perú es el quechua y se amplió también al aymara. 4. ¿Por qué hay una crisis en la lengua quechua? Mira, acá explico. Hay una crisis en la lengua quechua porque está esquematizado, está mentalizado, está en la idea de las personas, ¿no? Está como una señal, como un estigma, como una marca de menospreciarse, de subordinarse, de sentirse menos que el costeño, menos que el urbano, menos que el europeo, el hacer uso del quechua, ¿no? Entonces, y ese es mucho más, no solamente el quechua, la forma de vestir, la forma de actuar, o de sentirse menos. Entonces, desde luego que el quechua también es, desde ese punto de vista, menospreciado. Entonces, ¿por qué hay una crisis de la lengua quechua? Porque está en la conducta de las personas, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de practicar y en la forma de vestir, en la forma de desenvolverse en el medio social, de sentirse menos frente al habitante urbano, frente al costeño, frente al urbano, frente al europeo, frente al extraño que vive en territorio fuera del entorno andino. ¿Bien? Completa la tabla con las opiniones de Rodolfo Cerrón y Cecilia Rivera del quechua. Entonces, para eso vamos a extraer el texto. Dice, el lingüista Rodolfo Cerrón afirma, entonces, este es lo que se debe, existe un perjuicio enraizado, ¿no? Al oír, dice el texto, al oír en quechua llega a incomodar y avergonzar incluso a los que tienen como lengua materna. En consecuencia, en las zonas andinas, la gente ya no transmite a sus hijos porque creen que está asociada a la pobreza en que vive. Esa es la frase que se va a anotar acá, en este recuadro. Y que dice Cecilia, la otra investigadora, Rivera, experta en lenguas nativas, señaló en una investigación que realizó años atrás que hay, dice, plantilla mental que considera lo rural debajo del urbano, lo campesino debajo del mundo moderno, lo indígena debajo del mundo occidental y el quechua debajo del español. Bien, esa es la frase. Confundimos el idioma con un vergonzoso defecto o un obstáculo para ser un ciudadano de verdad. Ese es el texto que se va a insertar aquí. Entonces, los dos investigadores concuerdan, ¿no? Tienen sus opiniones, entonces, en función a ello, la opinión de ambos investigadores. Bien, Rodolfo Cerrón Palomino fue un investigador, es un investigador, no, básicamente estudioso del quechua. Cecilia Rivera ha hecho investigaciones sobre culturas aborígenes del entorno del mundo andino. ¿Bien? Es más, les digo, ¿no? Por ejemplo, los otros países europeos así añoran sus culturas ancestrales, sus lenguas ancestrales,
Entonces, parte del patrimonio cultural que tenemos y al valorar, toman una identificación. Ahora pasemos a la siguiente. Interpreta la frase. Los quechua hablantes no sentirán que se comunican en lengua obsoleta. Los quechua hablantes no sentirán que se comunican. ¿Qué quiere decir obsoleta? Obsoleta es aquello que está pasado de moda, aquello que ya no sirve, aquello que ya no se usa. Entonces, esta frase es bastante crítica. El quechua hablante piensa que es obsoleto, que no sirve para nada, ¿no? Pero no es así, es parte de la cultura. Es parte de la cultura, parte de un patrimonio, algo que nos ha legado, algo que se ha heredado en este territorio nacional y que se debe de seguir cultivando, se debe seguir cultivando, ¿no? Manifestando. Entonces, el quechua hablante, como ya tiene un esquema, piensa de esa manera. Los quechua hablantes no sentirán que se comunican en lengua obsoleta. Lo correcto es que sientan de que es una lengua viva, de que está en uso, es parte de la cultura. ¿Bien? Entonces, interpretando eso, hay añoranza de hablar en quechua, pero sino que la vergüenza, el menosprecio, ese sentirse menos, está presente en la conducta. Y desde luego que en la administración pública también escasamente se ha hecho. Por ejemplo, en Cusco, la palabra Cusco para los cusqueños es castellanizado. Lo correcto es Josco, y algunos municipios del Cusco lo han puesto Josco. El nombre verdadero del departamento es pues Josco, no Cusco. Cusco ya es castellanizado. Entonces es una deformación. Es igual que la historia del Perú también llevamos deformada. Al último Inca se le dice Atahualpa, Atahualpa y Huáscar, ¿no? Huáscar. Bueno, Huáscar todavía se mantiene su acervo nativo, pero Atahualpa no, es castellanizado. El verdadero nombre de Atahualpa del Inca, que fue muerto por los Pizarro en Cajamarca, fue Atahualpa en quechua, Atahualpa. Entonces, castellanizado se llevó como Atahualpa. Atahualpa es una palabra castellana, en quechua es Atahualpa. O en caso de Tupac Amaru, el Tupac Amaru primero, uno de los últimos incas de Vilcabamba está a unas 6, 8 horas, unas 10 horas de viaje del Cusco, ¿no? Entonces, Tupac Amaru no era, Tupac Amaru, la palabra Tupac Amaru es castellanizado. En quechua se dice Topac Amaru, Topac Amaru. ¿Qué era el Amaru? De acuerdo a la mitología andina, el Amaru era una serpiente gigantesca, una serpiente alada que volaba por las montañas. ¿Me están escuchando? Entonces, Sí, profesor. Sí, ya, profesor. entonces, Sí, prosigo. profe. Entonces, el Amaro era una serpiente gigantesca, era una serpiente alada, según la versión cultural de los incas. Está en las tradiciones, en los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, esta serpiente gigantesca visitaba diferentes comunidades, así como una especie de dragón, pero mucho más grande. Entonces, muchos de los incas llevaban el nombre de fenómenos o de lugares. Ustedes deben acordarse, por ejemplo, de Yahuarhuaca, castellanizado Yahuarhuaca, uno de los incas del Imperio Inca. La historia de Yahuarhuaca, cuando era bebé, los chancas eran aguerridos guerreros, invaden el Cusco y raptan al príncipe Yahuarhuaca. Y no era Yahuarhuaca. El niño, al ser raptado por extraños, por soldados extraños, empezó a llorar sangre. Llorar sangre, traducido al quechua, es Yahuarhuaca. Huaja es llorar y Yahuar es sangre. Y en el tiempo fue rescatado el príncipe
bebé, y llegó a ser Inca él, pues de ahí su nombre, Yaguarbaja, o Inca Roca. Inca Roca, Inca Roca se le llamó porque era un niño muy fuerte, era un Inca muy fuerte, entonces no le dolía, pues, por eso se le comparó como una especie de roca, era un hombre muy reacio. Bien, entonces los nombres emergían de lugares, de fenómenos o características de las personas. Así también en el castellano, por ejemplo, ¿no? En el castellano, cuando se habla, por ejemplo, los Cabrera o los Montesinos o los Roca, etcétera, entonces obedece a un determinado entorno. O en el caso de español, en los españoles, por ejemplo, cada apellido tiene un escudo, pero eso mantienen su identidad. Y en el quechua, muchos de esos nombres en el tiempo sobreviven. Por ejemplo, la palabra Tahuantinsuyo son dos voces quechuas. Tawa es 4, suyo es lugar. Traducido es 4 lugares. Y ese es el nombre del Incario. ¿No? Tenía 4 estados o 4 lugares o escenarios el Tahuantinsuyo, ¿no? Contisuyo uno de ellos, Collasuyo, Chinchaysuyo y Antisuyo. Bien, 4 lugares. Y en el centro principal estaba Cusco. En el tiempo de los incas era Josjo. ¿Y qué cosa es Cusco castellanizado? C-U-S-C-O. Eso se llama para los quechua hablantes perro chusco. Y el mismo Cusco en la geografía y el nombre está mal nominalizado. Cusco es perro chusco. El nombre verdadero de Cusco es Josco. Josco. Entonces, por eso algunos municipios años atrás, hace 10 años, volvieron a ponerle ese nombre de Josco, ¿no? Entonces, el habitante de otra lengua lo pronuncia mal. Es como cuando yo les explicaba de Perú. Perú viene de de las palabras pirú, virú, la primera expresión de un aborigen que fue sorprendido por los españoles a la altura de la isla de los Galápagos, a la altura del Ecuador, que era territorio de los incas. Entonces era Quito, entonces era territorio de los incas. Ese era el Perú antiguo, ¿no? Entonces, en esta sesión de clase lo que estamos hablando es la crisis del quechua. Entonces vamos a retomar con el desarrollo de nuestras preguntas. Estamos aquí. ¿Has empleado o escuchado en tu localidad la lengua quechua? ¿La consideras inferior? Entonces, en nuestro punto de vista, no se debía considerar el quechua como algo inferior porque es un patrimonio. ¿Qué cosa es patrimonio? Patrimonio es lo que tenemos, da algo de valor, un legado cultural. No solamente en el Perú, las lenguas, los pueblos europeos valoran sus lenguas antiguas, ¿no? Hay libros, hay tratados, hay revistas, ¿no? Añoran esa cultura ancestral tanto en mitos, en tradiciones. No solamente es preocupación de Centroamérica. México, por ejemplo, tiene una riqueza cultural maravillosa, ¿no? Porque ahí estaba el imperio azteca, luego Guatemala, el imperio maya entre Guatemala y México, ¿no? Son culturas altamente desarrolladas con la cultura inca. 3 grandes culturas han desarrollado antes de la llegada de los españoles o europeos, la cultura inca, la cultura maya y la cultura azteca, ¿no? Eso es sorprendente, sorprendente. Entonces, también esos escenarios de Centroamérica lloran esas culturas, esas tradiciones. Entonces, no se debía considerar el quechua como algo inferior porque es algo valioso, es un legado cultural, el quechua. Bien, entonces, eso de esa manera se tiene que responder con sus propias palabras. Ahora, 8. ¿Crees que debe fomentarse el uso del quechua y otras lenguas originarias del Perú? ¿Por qué? Debería de fomentarse el uso del quechua. Algunos años atrás, en la Universidad La Cantuta, eh, existió de que para poder sacar el título universitario de profesor,